Bueno, yo soy padre Joaquín Millán Rubio, gozosamente de Estercuel, y que entré en la orden con 10 años. Porque resulta que el contacto de la familia de los de Estercuel con el convento era cotidiana, y bueno, y eso a mí me entusiasmó, que podía ser un frailecico de aquellos blancos que veíamos en el pueblo, y de ahí vino la vocación. O sea que yo nací para ser fraile, fui engendrado para ser fraile, y entonces con los años pues fue acrecentándose en mí aún esa vocación, hasta que a los 10 años me dijeron que podía entrar ya en el seminario. Y entonces yo, que estaba en Estercuel, me trasladé a Reus para hacer allí el seminario menor, pero luego volví al Olivar para hacer el noviciado, 2 años de noviciado allí, con 16 años. El Olivar comienza a ser historia el año 1250. Sabemos que en un momento determinado, creemos que el año 1250, se encuentra una imagen de la Virgen, y quien la encuentra es Pedro Nobes, que no es un personaje de leyenda, sino que es histórico, porque en los libros que he investigado aparece él como que es uno del ayuntamiento de Estercuel. Este hombre era una persona de confianza del fundador del monasterio, don Gil de Torsillo. Don Gil de Torsillo, que ha sido un gran guerrero y capitán de las tropas de Jaime I, que ha estado haciendo la guerra en Valencia con los musulmanes, pues de pronto se siente país y dice: me voy a retirar a Estercuel. Y allí se viene a vivir a Estercuel, y es cuando ocurre que el pastor Pedro Nobes, le avisa de que ha encontrado una imagen de la Virgen, y que realmente pues quisiera él dedicarse al culto de la Virgen del Olivar, de esa Virgen que llama el Olivar porque aparece en un olivo. Esto está ocurriendo en el año 1250. Don Gil de Trusillo era amigo de los mercedarios, porque los mercedarios acompañamos a Jaime I y a Don Gil en la conquista de Valencia. Entonces él piensa en sus amigos mercedarios y piensa que si va a fundar allí, si va a crear allí un centro religioso, ninguno como ellos, que eran sus amigos y que eran profundamente marianos, podían dedicarse a llevar allí una fundación de frailes y de un santuario dedicado a la Virgen. Esto hace que el año 1258 se lleve a cabo la fundación. Este convento pues se fue desarrollando, vivía de la agricultura, tenía sobre todo el patrocinio de los marqueses de Estercuel, y realmente pues llevaba una economía agraria, pecuaria interesante, tenía una comunidad bastante numerosa, y se va construyendo el convento y se va enriqueciendo cada día, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es muy bonita allí, muy interesante, es el armario de las reliquias que hay en la sacristía, ¿no? Todo eso se va haciendo posteriormente poquito a poco. Las cosas se ponen difíciles, y cuando ya vienen los franceses y ocupan el monasterio, y aquello se empieza a deteriorar, pero sobre todo el golpe de gracia fue el año 1235, cuando el 3 de agosto hacen que salgan todos los religiosos del convento y aquello queda abandonado. El pueblo de Estercuel se hace cargo de su convento, e incluso allí hay los santeros. Acuérdate de los nombres de los santeros, que es una familia de Estercuel, porque ellos fueron los que estuvieron durante mucho tiempo velando aquel monumento y velando por la Virgen del Olivar, hasta que esto ocurría en 1835, ¿no? El año 1878 se reabre el convento y volvemos a ir los religiosos a llevar aquel convento de nuevo, ¿no? Fue creciendo, se había perdido mucho de lo que era la pintura, se perdió toda, con motivo de la desamortización, se perdió todo. Se perdió la biblioteca, los cantorales que había allí, que tú has estudiado, ¿no? Y realmente pues es una pena, pero bueno, vuelven los religiosos y empiezan de nuevo a rehacer. Toda la propiedad urbana que teníamos es prestada. O sea, lo que es el convento, y toda la tierra y todo lo que era el cultivo, tiene que ir comprándolo, porque no se restituye a la orden. Van comprando poco a poco y van haciendo cultivos para mantenerse en la comunidad, porque vivía del campo. Llega el año 1936 y vivían en aquel tiempo, en el convento vivían 72 personas. Había postulantes, había niños, había estudiantes mayores, había unos padres, una comunidad florecientísima, que el 3 de agosto aún estaba toda completa.
en el convento de Olivar, hasta que le llegue el aviso de que tienen que escapar porque realmente pues están quemando iglesias y matando frailes, y se van huyendo en 3 grupos hacia Zaragoza porque era el lugar de salvación, pero sin embargo el último grupo pues no llegó a tiempo para huir, y es cuando viene el momento en que son muertos hasta 8 religiosos. El año 36 llegó de improviso, la comunidad estaba en Bavia, y lo único que tomaron providencia es de que algunos libros de gran importancia los llevaron a algún pueblo, en algún arca, y la Virgen la enterraron. Lo que pasa es que hubo uno que vio donde la enterraron y lo delató y la quemaron. La Virgen, la auténtica, la del siglo XIII, ¿no? La quemaron. La que tenemos ahora es una copia, ¿no? Y sí, hay libros antiguos, sobre todo de cuentas y todo eso, y de profesiones, que se salvaron así, pero en poco, porque no esperaban que ocurriese eso. No tenían idea de que podía venir una revolución. Estaban en el desierto. Estaban allí en eso y no se salvaron. Sin embargo, cuando el convento se desamortiza, sabemos que gran parte de la biblioteca se le llevaron para hacer pasta de papel. Se llevaron carros enteros de libros para hacer pasta de papel. Y de modo que lo que se salvó es poco comparado con lo que realmente lo que existía. Sobre todo se llevaron los libros, porque en uno de aquellos pueblos cercanos, no me acuerdo cuál había una fábrica para hacer pasta de papel, y se llevaron allí para convertirlos en papel, que es una pena. Y otra cosa que a mí me intriga muchísimo y que no sé dónde pueden estar, es los innumerables cuadros que había al óleo, pintados sobre el lienzo que había en todo el convento, porque allí hubo un gran pintor, Benillo de la Corte, de la escuela de Velázquez, que pintó cuadros enormes de 4 y 5 metros. ¿Dónde fueron a parar? Yo no creo que los quemaran, sino que se lo llevaron, porque eso fue la desamortización. Luego, cuando el 36 sí que quedaban algunos cuadros y los quemaron. Pero en el 835 toda la pintura que había desapareció y en alguna parte tiene que estar. Sabemos que hay cosas que fueron a parar a iglesias de otros pueblos, por ejemplo algún sagrario, algún altar, el órgano fue a parar al Cañiz. Sabemos que fue para el Cañiz, pero todo lo que era el menaje y todo lo que había allí, pues eso. No lo sabemos, pero hay una cosa curiosa, que algunas de las puertas que hay en el convento sí que son antiguas. Por ejemplo, la puerta del comedor, del refectorio, tan bonita, tan espléndida, de nogal, es auténtica. Y algunas puertas más son realmente las primeras, la de la calle mismo, también es auténtica. Y arriba hay puertas en las habitaciones que son auténticas, que son realmente del primer momento, del año 1600, cuando se hace el convento. Como habéis leído en ese libro tan curioso, esa novela, pero muy verídica, que es la Incerta Gloria, pues lo que relata de allí, de la profanación y todo aquello que es verídico, porque realmente yo luego he encontrado en los inventarios que se hacen luego del convento, he encontrado todo aquello que realmente desaparece. Por ejemplo, aquello que habla del vino, todo aquello, ¿no? Hace tan curioso, ¿no? La novela, es mejor la novela que la película, ¿no? Como él bajaba allí y allí entraba en la bodega y bebía de aquel vino y leía libros y todo aquello. Eso es la pura realidad. La pena es que todo aquello desapareció y que incluso los pergaminos, que es el tema de tu investigación, pues que había, porque en todos los conventos había libros para rezar. Y claro, hasta que se inventa la imprenta, pues tiene que haber un libro grande, que es el santoral, el cantoral, donde todos los frailes leen y cantan el oficio divino de cada día, ¿no? Porque en nuestra vida hay 5 momentos de oración comunitaria, aparte la personal, la comunitaria, ¿no? Que era desde la primera hora hasta la última hora de la noche, había 5 momentos en que los frailes se encontraban para rezar. Entonces utilizaban esos grandes cantorales para todos, por un libro, poder leer y cantar.
Luego ya aparece ya la imprenta, ya los religiosos tenemos nuestro breviario e incluso pues usamos el tablet muchas veces para rezar porque es muy cómodo, ¿no? En los conventos antiguos siempre había el coro, que era el lugar reservado para hacer la oración los religiosos. De modo que podía haber mucha gente por la iglesia y ellos tenían arriba su reservado, que era el lugar del coro. El coro significa eso, pues el lugar donde se ora, donde se canta. Y si te acuerdas, allí en el olivar hay una bancada de 3 lados y en el centro está el facistol. Es decir, el facistol es como una especie de, ¿cómo podríamos decir? Bueno, pues como un gran triángulo, como una pirámide con 4 caras en donde se ponían los libros que se iban a utilizar durante la celebración, el canto de la misa, lo que sea, porque todo se cantaba desde el coro, incluso la misa se cantaba desde el coro. Y en el coro estaba el órgano, que también desapareció, también lo quemaron. Ahora hay un armonium, entonces había un coro, había de tubos, un órgano muy interesante, sin ser una joya especialísima, pero eso. Esos libros de coro desaparecieron porque son muy atractivos. Hoy hay mucha gente que tiene un marco y dentro una hoja de un cantoral, y es una cosa que realmente llama la atención. Bueno, pues en el olivar había varios, no sé cuántos. No he encontrado inventario acerca de cuántos libros había de estos que digamos manuscritos, ¿no? Pintados, pero desaparecieron. Ha quedado alguno y sobre todo sé de mayores que yo, de que durante el tiempo que estuvo el convento deshabitado en el año 36, pues había gente que arrancaba hojas de los cantorales y de modo que nos llegó muy poquito de lo que hubo en tiempos, que era una colección, porque naturalmente una colección de cantorales significaba a lo menos 10 o 12, porque era todo el año, todos los días del año, con el canto de la misa y de las horas canónicas que se hacían cantadas, ¿no? A mí me ha contado alguien que lo hizo, de que bajaban los niños en los años 36, que era una excursión muy frecuente bajar al olivar, los niños con los maestros, y que los niños campaban por todas partes y cogían lo que les parecía. Y una de las cosas que más cogían era precisamente el papel. Cuando encontraban un libro, quitaban las páginas en blanco para poder utilizarlas en la escuela, ya que no tenían. Y así es como sabemos que han desaparecido muchas cosas que tenían importancia y que se quedaron en papeles para aprender a escribir. Está muy bien, pero es una pena que se hayan perdido. Eso consta. No había ningún tráfico de nada. Sencillamente bajaban por allí y cada uno cogía lo que podía. Y una de las cosas que cogían los niños era precisamente el papel para poder utilizarlo en la escuela. Y los maestros les animaban a buscarlos. ¿No? Los cantorales están hechos cada hoja de una piel. Claro, y había una artesanía del cultivo del pergamino, y los frailes no hacían el pergamino, sino que lo compraban. Sabemos de compra de partidas de pergaminos para luego, sí, en el convento hacer lo que es la pintura y el dibujo de los cantorales. Y eso, claro, eso es lo bueno, ¿no? Porque realmente yo me imagino a un fraile paciente que se pasaba horas y horas allí rezando y pintando y escribiendo, ¿no? Y naturalmente todo lo que se hacía en gregoriano y se escribía en latín, que era lo que el idioma de la Iglesia, ¿no? Yo, que soy muy viejo y tengo ya 54 años de cura, pues yo he dicho misas en latín. He dicho misas en latín y cantado gregoriano. Por desgracia, pues se ha olvidado mucho el canto gregoriano y se ha olvidado mucho el latín. Es una pena muy grande, y una de las cosas que yo tengo como gran privilegio es que estudié mucho latín en el olivar, y que puedo dominarlo, porque si no podría escribir en historia, porque la historia medieval, que es lo mío, pues está en latín, está escrito en latín, los documentos reales, todo está en latín. Pues sí, porque, o sea, ten en cuenta de que esos cantorales ponían la música y la letra de cantos que han durado siglos.
Y te encuentras, pues, por ejemplo, el credo y eso está ahí en nuestros pergaminos, o las antífonas de la Virgen y todo eso, ¿no? Sí, se pueden perfectamente interpretar, ¿no? Y las letras no hay ninguna dificultad, y la música pues las conocemos porque eran muy conocidas, ¿no? Nosotros en el Olivar teníamos días de ensayo de cantos y cantábamos gregoriano y cantábamos en latín, que era lo que se llevaba entonces, ¿no? Estoy hablando del año, yo ingresé en el convento el año 1950. Y por tanto lo que se llevaba era el latín y no se practicaba para nada, no se utilizaba para nada la lengua vernácula para la liturgia, todo se hacía en latín. Ya está todo, pero cuando queréis podemos repetir, o allí o aquí, donde queráis, no os preocupéis, que a mí, sin problema, o cosas que no se entiendan bien porque yo me embalo y hablo muy deprisa.